Los años 70 fueron una montaña rusa para el muscle car americano. La década empezó con todo. Motores cada vez más grandes, cifras de potencia que parecían imposibles y autos que hoy son auténticos íconos. Pero conforme avanzaban los años, llegaron las regulaciones de emisiones, la crisis del petróleo y un mercado que empezaba a cambiar. Muchos de esos monstruos desaparecieron. Otros sobrevivieron a duras penas y unos pocos se convirtieron en leyenda. Hoy vamos a recordar 15 muscle cars de los 70 más bestiales, máquinas que marcaron época por su brutalidad, su estilo y la nostalgia que todavía despiertan. Algunos son nombres que no necesitan presentación, pero otros te van a sorprender porque, aunque no tuvieron la fama de los gigantes, escondían un poder descomunal. Y créeme, querrás quedarte hasta el final porque el último es una de esas joyas olvidadas que merece volver a brillar. Número 1. 1970 Chevrolet Chevelle SS454 LS6. Si hablamos de muscle cars, pocos nombres pesan tanto como el Chevelle SS454 LS6. Para muchos, es el muscle car definitivo. En 1970, Chevrolet decidió que no había límites y creó una máquina que hasta hoy sigue siendo referencia de poder puro. Bajo el capó, el LS6 escondía un V8 de 454 pulgadas cúbicas que oficialmente entregaba 450 caballos de fuerza y más de 500 libras-pie de torque. Pero la realidad es que la cifra estaba subestimada. Muchos ejemplares en pruebas superaban los 500 caballos sin dificultad. Era un motor pensado para dominar en línea recta, con una brutalidad que pocos podían igualar. En el cuarto de milla, el Chevelle LS6 podía marcar tiempos cercanos a 13.7 segundos, a más de 105 millas por hora, cifras que en 1970 eran casi de auto de competición. Lo impresionante era que todo ese poder estaba dentro de un coupé que aún podía llevar cómodamente a 4 personas. Era un coche familiar, si tu familia estaba preparada para volar. Visualmente el Chevelle SS no necesitaba exagerar demasiado. Franjas negras en el cofre, la opción del capó Cowl Induction y el emblema SS bastaban para que los entendidos supieran que se trataba de un monstruo. Hoy es uno de los muscle cars más buscados y mejor valorados del mercado clásico, pero en su tiempo era simplemente la cúspide de la guerra de caballos de fuerza. El Chevelle LS6 no solo fue rápido, fue un símbolo de lo que Detroit podía hacer cuando se olvidaba de restricciones. Para muchos, es el muscle car que define a toda la era. Número 2. 1970 Buick GSX Stage 1. Cuando uno piensa en Buick, lo primero que viene a la mente no es precisamente un muscle car. Buick siempre fue la división de lujo dentro de General Motors, más enfocada en comodidad que en velocidad. Pero en 1970, la marca decidió demostrar que también podía jugar en la liga de los grandes. Así nació el GSX Stage 1, un coche que rompió estereotipos y que hasta hoy sigue siendo respetado como uno de los más potentes de su década. El GSX Stage 1 montaba el V8 455 pulgadas, afinado con el paquete Stage 1, árbol de levas más agresivo, válvulas más grandes, carburador cuadrajet recalibrado y una compresión que rozaba el límite. Oficialmente, Buick declaraba 360 caballos de fuerza, pero lo que realmente impresionaba era el torque, más de 510 libras-pie, la cifra más alta de cualquier muscle car de fábrica en 1970. En el cuarto de milla, el GSX podía hacer tiempos de 13.4 segundos, superando incluso a rivales más famosos. Y todo esto en un coche que por dentro seguía ofreciendo lujo, asientos cómodos, dirección asistida y acabados cuidados. Era el perfecto lobo con piel de cordero, lujo en la superficie, violencia debajo. Además, el GSX tenía un estilo único. Se ofrecía en colores llamativos como Saturno amarillo o Apolo blanco, con franjas negras y alerón trasero. No era tan discreto como otros Buick, pero sí lo suficiente para que muchos no imaginaran la brutalidad que escondía. Hoy, el GSX Stage 1 es considerado una joya rara, con apenas 678 unidades producidas en 1970. Y entre los fanáticos, es un recordatorio de que Buick también supo rugir cuando más importaba. Número 3. 1970. AMC Rebel Machine. American Motors Corporation, o AMC, siempre fue visto como el chico pequeño en la pelea contra gigantes como Ford, Chrysler y General Motors, pero en 1970 decidieron que también podían hacer un muscle car digno de respeto. El resultado fue el AMC Rebel Machine, un coche que puede que no haya tenido la fama de un Chevelle o un Charger, pero que sin duda merece estar entre los más bestiales de la década. El Rebel Machine montaba un V8 de 390 pulgadas, con 340 caballos de fuerza y 430 libras-pie de torque. Venía de serie con transmisión manual de 4 marchas y un horse shifter, lo que ya hablaba de sus intenciones.
En pruebas de la época, lograba el 0 a 60 millas por hora en 6.8 segundos y el cuarto de milla en 14.4 segundos a casi 100 millas por hora. Nada mal para un auto que AMC pensaba vender como un golpe de autoridad frente a los grandes. Lo que hacía especial al Rebel Machine no era solo su desempeño, sino también su personalidad. Los primeros 1000 ejemplares salieron con un llamativo esquema de pintura rojo, blanco y azul, un guiño al espíritu patriótico y rebelde que AMC quería transmitir. El resto de la producción, unas 2.326 unidades en total, se ofreció en colores más discretos, pero todos mantenían detalles únicos que lo distinguían. El Rebel Machine no vendió tanto como sus rivales, pero quienes lo conocieron sabían que AMC había logrado un verdadero muscle car. Era rápido, agresivo y diferente, todo lo que un entusiasta podía pedir. Hoy, es una pieza de colección que demuestra que incluso los underdogs de la industria podían crear monstruos inolvidables. Número 4. 1971 Plymouth GTX 440 Six Barrel. El Plymouth GTX fue concebido como el Gentleman's Muscle Car, un coche que combinaba estilo, comodidad y potencia. Pero en 1971, Plymouth llevó las cosas un paso más allá con la versión equipada con el legendario 440 Six Barrel. El motor 440 ya era conocido por su brutalidad, pero con la configuración de 3 carburadores, Holley de 2 gargantas, la potencia oficial alcanzaba los 385 caballos de fuerza y el torque rondaba los 490 libras-pie. En la práctica, muchos probadores de la época aseguraban que esas cifras estaban subestimadas. El GTX Six Barrel podía enfrentarse sin problemas a rivales con potencias oficialmente superiores. Acelerar este coche era como despertar a una bestia dormida. En el cuarto de milla, podía marcar tiempos de 13.5 segundos, suficiente para aterrorizar a cualquier competidor de la época. Pero lo mejor era que lo hacía con el porte elegante de un GTX, con interiores de calidad y líneas que transmitían respeto más que agresividad. El diseño del 71 fue único. Con una carrocería rediseñada que anticipaba los cambios de la industria, se convirtió en una de las piezas más codiciadas de la era Mopar. El GTX 440 Six Barrel es recordado como un muscle car que combinaba lo mejor de dos mundos, lujo y brutalidad. Número 5. 1970 Dodge Challenger RT 426 HEMI. Hablar de muscle cars y no mencionar al Dodge Challenger RT-HEMI sería un sacrilegio. Lanzado en 1970, el Challenger llegó para competir directamente con el Mustang y el Camaro, pero Mopar decidió diferenciarlo dándole acceso al motor más temido de su tiempo, el 426 Hemi. El Hemi 426, conocido como The Elephant por su tamaño y potencia, declaraba oficialmente 425 caballos de fuerza, aunque en realidad superaba fácilmente los 470 caballos en configuración de calle. Lo más impactante era su torque, que le daba una capacidad de aceleración demoledora. En pruebas de la época, el Challenger RT Hemi lograba el cuarto de milla en 13.1 segundos con llantas de calle y con un poco de preparación podía bajar de los 12 segundos. Pero el Challenger no era solo motor, tenía un diseño espectacular, con líneas agresivas, opciones de colores vibrantes y hasta la posibilidad de pedirlo con el famoso Shaker Hood, el cofre con la toma de aire que vibraba con cada aceleración. Era un coche que imponía respeto incluso estando estacionado. Solo 356 unidades del Challenger RT se produjeron con el motor Hemi en 1970, lo que lo convierte hoy en un auténtico santo grial para coleccionistas. Pero más allá de los números, este auto quedó en la memoria como uno de los íconos más grandes de toda la era muscle. Número 6. 1977 Pontiac Can-Am. A mediados de los 70, el muscle car estaba en decadencia. Nuevas regulaciones de emisiones, gasolina más cara y compañías aseguradoras subiendo tarifas a los coches potentes. Pero Pontiac, fiel a su espíritu rebelde, quiso demostrar que todavía se podían hacer autos emocionantes. Así nació el Pontiac Can-Am de 1977, una rareza que hoy pocos recuerdan, pero que merece su lugar entre los más bestiales de la década. El Can-Am estaba basado en el Pontiac Le Mans, pero recibía un tratamiento especial: carrocería blanca con franjas naranjas y amarillas inspiradas en las carreras, alerón trasero y un cofre con toma de aire tipo shaker. Pero lo más importante era el motor, el 400 pulgadas de Pontiac, o en algunos casos el Oldsmobile 403, ambos con cerca de 200 a 220 caballos de fuerza netos. Puede que los números no suenen tan impresionantes al lado de los gigantes de principios de los 70, pero hay que ponerlo en contexto. En 1977, la mayoría de los autos habían perdido la mitad de su potencia. En ese panorama, el Can-Am era una bocanada de aire fresco, un recordatorio de lo que Pontiac había representado en la era dorada. Además, su producción fue muy limitada.
Solo 1.133 unidades salieron de fábrica antes de que la línea de producción se cerrara. Eso lo convirtió en un unicornio dentro del mundo muscle, un auto raro y nostálgico que hoy es un verdadero tesoro para coleccionistas. El Can-Am fue una chispa en tiempos oscuros, el intento de Pontiac de mantener viva la llama del músculo cuando casi todos se habían rendido. Número 7. 1970. Mercury Cyclone Spoiler 429 CJ. Mercury, la marca intermedia de Ford, siempre vivió a la sombra de sus hermanos mayores, pero en 1970 lanzaron un modelo que dejó claro que también podían fabricar un muscle car temible, el Cyclone Spoiler con el motor 429 Cobra Jet. Este auto no era tan famoso como un Torino o un Mustang, pero eso jugaba a su favor. Mientras todos miraban a los grandes nombres, el Cyclone Spoiler aparecía en silencio con un arsenal bajo el capó, su V8 429. Cobra Jet entregaba oficialmente 370 caballos de fuerza, y con el paquete Super Cobra Jet las cifras eran aún más intimidantes. El diseño del Cyclone Spoiler también era único, frontal alargado con nariz puntiaguda, tomas de aire y líneas que lo hacían ver como un coche de NASCAR legalizado para la calle. Y no era solo apariencia. Mercury realmente pensaba en las pistas cuando lo diseñó, y por eso tenía suspensión reforzada y opciones de transmisión para aprovechar toda esa potencia. En el cuarto de milla, el Cyclone Spoiler podía marcar tiempos cercanos a los 13.8 segundos. Nada mal para un coche tan poco valorado. Hoy, sigue siendo uno de los sleepers del mundo muscle. Poca gente lo recuerda, pero quienes lo conocen saben que era una bestia con todas las letras. Número 8. 1971 Dodge Super Bee 440 Six Pack. La Dodge Super Bee nació como la opción económica del muscle car dentro de la línea Dodge, un auto pensado para ofrecer la misma brutalidad que un Charger o un Coronet, pero a un precio más accesible. Y en 1971, con la opción 440 Six Pack, se convirtió en uno de los muscle cars más salvajes de la época. El motor era el archifamoso 440 V8 con 3 carburadores Holley de 2 gargantas, conocido como Six Pack. Oficialmente entregaba 385 caballos de fuerza, pero lo que realmente impresionaba era cómo se sentía. Bastaba hundir el acelerador para que los 3 carburadores entraran en acción y el coche saliera disparado como un misil. El Super Bee 440 Six Pack podía cubrir el cuarto de milla en apenas 13.7 segundos, con velocidades de salida superiores a las de muchos autos que costaban casi el doble. Y lo hacía con la misma actitud rebelde que le dio su nombre. Un coche pensado para la calle, para humillar rivales en arrancones y demostrar que no hacía falta un presupuesto enorme para tener un verdadero muscle car. Visualmente, el modelo del 71 adoptaba la nueva carrocería B-Body de Dodge, con un diseño más redondeado y agresivo. Aunque menos icónica que la versión del 69, esta generación tenía presencia en carretera y mostraba que la abeja obrera podía picar muy fuerte. Hoy, el Super Bee 440 Six Pack es un recordatorio de que los muscle cars no solo eran para ricos o coleccionistas, eran máquinas creadas para cualquiera que quisiera poder bruto al alcance de su pie derecho. Número 9. 1973 Pontiac Firebird, Fórmula 455 SD. Cuando Pontiac lanzó la segunda generación del Firebird, muchos pensaron que era más un deportivo de imagen que un verdadero muscle car. Pero en 1973, la marca volvió a demostrar que todavía tenía gasolina de alto octanaje en las venas con el Firebird Fórmula 455 Super Duty. Este auto es uno de los más legendarios de la era porque apareció justo cuando las regulaciones ambientales y las aseguradoras estaban matando al muscle car. Mientras casi todas las marcas reducían potencia, Pontiac lanzó el 455 Super Duty, un motor de 310 caballos de fuerza netos y un torque que superaba los 390 libras-pie. El Firebird Fórmula 455 SD no solo era poderoso en papel, en pruebas de la época podía cubrir el cuarto de milla en 13.8 segundos, cifras que lo ponían a la par de los mejores muscle de principios de la década. Era la última gran llamarada antes de que la crisis del petróleo apagara casi todos los fuegos. Lo más especial del 455 SD es su exclusividad. Apenas unas 295 unidades se produjeron en 1973, convirtiéndolo en una rareza codiciada. Y aunque el Trans Am fue el que acaparó la fama por su estilo agresivo, el Fórmula 455 SD era el sleeper del grupo, menos llamativo, pero igual de brutal. El Firebird 455 SD fue el último grito de guerra de Pontiac en la era muscle, un coche que desafió las reglas y que, por eso mismo, hoy es venerado como uno de los más importantes de la década. Número 10. 1970. Plymouth CUDA 440 Six Pack. Si hablamos de Mopar y Muscle Cars, pocos nombres despiertan tanta emoción como el CUDA. Y dentro de la gama, el CUDA 440
Six-Pack de 1970 es uno de los más temidos. El motor era el mismo 440 con 3 carburadores Holley que ya habíamos visto en otros modelos Mopar, pero en el cuerpo compacto y agresivo del Cuda, el resultado era simplemente explosivo. Oficialmente tenía 390 caballos de fuerza y casi 490 libras-pie de torque, cifras que se traducían en un 0 a 60 millas por hora en alrededor de 5.6 segundos y un cuarto de milla en apenas 13.5 segundos. Lo impresionante del Cuda 440 Six-Pack no era solo la velocidad, sino la actitud. El coche se veía brutal, con un diseño bajo, ancho y agresivo que dejaba claro que no estaba jugando. Podía pedirse con el famoso Shaker Hood, ese cofre con la toma de aire que vibraba con cada aceleración, un detalle que se volvió icónico de la era Mopar. Aunque el Hemi siempre se llevó la fama, el 440 Six-Pack era, en muchos sentidos, más efectivo en la calle, más fácil de mantener, más confiable y casi igual de rápido. Por eso, para muchos entusiastas, este fue el Cuda que realmente marcó la diferencia. Hoy, encontrar un Cuda 440 Six-Pack original es un lujo reservado para pocos, pero en su tiempo fue la máquina perfecta para quienes querían un auto con apariencia brutal y desempeño que dejaba huella. Número 11. 1973. Ford Gran Torino Sport 429. El Gran Torino Sport fue el intento de Ford por mantener viva la llama del muscle car en tiempos difíciles. Para 1973, las regulaciones de emisiones ya habían reducido la potencia de la mayoría de los motores, pero el 429 aún tenía mucho que ofrecer. En la versión más potente, el Gran Torino Sport podía montar el 429 Cobra Jet, con hasta 375 caballos de fuerza brutos y un par que lo mantenía competitivo frente a los rivales. Aunque ya no era tan explosivo como los modelos de principios de la década, seguía siendo un auto rápido y sobre todo imponente en las calles. Lo que distinguía al Torino era su presencia. Con su largo capó, líneas musculosas y opciones de franjas deportivas, transmitía fuerza incluso cuando estaba parado. Además, gracias a su tamaño, ofrecía más comodidad y espacio que muchos otros muscle, lo que lo hacía atractivo para quienes querían potencia sin sacrificar practicidad. El Gran Torino también ganó un lugar en la cultura popular gracias a su aparición en películas y series, consolidando su imagen como un coche fuerte y rebelde. Aunque no siempre se le menciona entre los más grandes, el Torino Sport 429 fue un digno representante de la era y un símbolo de resistencia, cuando el muscle car empezaba a desvanecerse. Número 12. 1971. Ford Torino Cobra 429 SCJ. El Ford Torino Cobra fue el arma secreta de Ford a inicios de los 70, un muscle que nació para demostrar que podía medirse contra los Mopar y los Chevelle más salvajes. La versión más extrema fue la equipada con el 429 Super Cobra Jet, un paquete que iba mucho más allá de simple potencia bruta. El V8 de 429 pulgadas declaraba oficialmente 375 caballos de fuerza, pero el verdadero atractivo estaba en los extras. Carburador Holley de 780 CUFM, cigüeñal reforzado, bielas de acero forjado, pistones especiales y hasta radiador de aceite. El resultado era un motor capaz de girar más alto, resistir castigos y entregar un par descomunal en cualquier marcha. Con el SCJ, el Torino era un monstruo del cuarto de milla. Con neumáticos de calle, podía hacer tiempos en los 13 segundos bajos. Pero su verdadera gloria estaba en NASCAR, donde su aerodinámica y motor lo convirtieron en una pesadilla para la competencia. El Torino Cobra 429 SC fue un muscle que mezclaba la brutalidad de la calle con la ingeniería de la pista. Número 13. 1972. Ford Galaxy 429. El Galaxy era visto como un coche grande, casi un crucero para familias americanas. Pero en 1972, Ford ofrecía bajo pedido el motor 429, lo que transformaba a este sedán enorme en un verdadero sleeper del mundo muscle. Con el 429 Cobra Jet, el Galaxy llegaba a los 370 caballos de fuerza brutos, suficiente para empujar su considerable peso con sorprendente agilidad. Aunque no era un dragster puro, en el cuarto de milla podía marcar tiempos en torno a los 14 segundos bajos. Algo increíble para un coche que muchos asociaban con viajes largos y carreteras tranquilas. Lo especial del Galaxy era precisamente esa dualidad. Por fuera, parecía un auto para llevar a toda la familia al cine. Por dentro, escondía el corazón de un muscle car que no tenía nada que envidiarle a los más famosos de la época. Hoy, pocos lo recuerdan en esta configuración, pero quienes lo vivieron saben que era un gigante que podía correr como un atleta. Número 14. 1970. Oldsmobile Rally 350. En pleno auge del muscle car, las aseguradoras comenzaron a elevar brutalmente las tarifas de cobertura para autos con motores grandes y potencias declaradas por encima de los 400 caballos de fuerza.
Oldsmobile encontró una manera ingeniosa de esquivar esa barrera. Creó el Rally 350, un muscle car que no necesitaba declarar cifras astronómicas para ser divertido. Este modelo venía con un V8 de 350 pulgadas que entregaba unos 310 caballos de fuerza brutos, suficientes para un desempeño sólido pero que no levantaba tantas banderas rojas en las aseguradoras. Lo interesante era que Oldsmobile decidió pintarlo exclusivamente en un llamativo color Sebring Yellow, con defensas del mismo tono, franjas negras y detalles deportivos. Era imposible no verlo, y sin embargo pocos entendían lo capaz que era. El Rally 350 era más ligero que muchos de sus rivales, lo que le daba una relación peso-potencia favorable. En el cuarto de milla rondaba los 15 segundos bajos, y aunque no alcanzaba la ferocidad de un Chevelle LS6 o un Hemi, ofrecía un equilibrio entre usabilidad, estilo y desempeño, que lo convirtió en una opción popular para jóvenes entusiastas. Hoy, su rareza y su aspecto llamativo lo hacen muy buscado, recordado como el muscle car que engañó a las aseguradoras, pero nunca a sus rivales en la calle. Número 15. 1974 AMC Javelin AMX. Cerramos con uno de los muscle más subestimados de los 70, el AMC Javelin AMX. American Motors, siempre vista como la marca chica, se arriesgó en plena crisis del petróleo a lanzar un muscle con carácter y estilo propio. El Javelin AMX de 1974 montaba un V8 de 401 pulgadas que entregaba hasta 255 caballos de fuerza netos. Aunque las regulaciones ya habían apagado gran parte del músculo americano, el AMX todavía ofrecía aceleraciones de 0 a 60 millas por hora en poco más de 7 segundos y un cuarto de milla en 15 segundos bajos. Para su época, era un logro notable. Lo que lo hacía especial no era solo el motor, sino su diseño atrevido, líneas largas, guardabarros marcados y un interior orientado al conductor. El Javelin AMX incluso participó en la Trans Am Series, demostrando que AMC sabía competir contra gigantes como Ford y Chevrolet. Aunque nunca alcanzó la fama de los Mustang o Camaro, el Javelin AMX quedó en la memoria de los fanáticos como el último gran grito de AMC en el mundo muscle. Hoy es un coche de culto que resume perfectamente la nostalgia de una época que ya no volverá. Estos 15 muscle cars son mucho más que autos, son testigos de una década de excesos, innovación y rebeldía. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos muscle cars te parece el más bestial de todos? Y no olvides suscribirte, porque aquí seguimos trayendo de vuelta las máquinas que nunca deben ser olvidadas.